Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ah, perfecto. Ya ven que ha habido un poquito de problemas con el audio. Vamos a esperar a que entren sus compañeros y empezamos.
13, pues yo creo que ya empezamos, si están de acuerdo. Pues comenzamos con la última actividad. Creo que no hubo problemas, ¿verdad? A lo que vi en lo que me enviaron, pues la mayoría estuvo bien. De hecho, nada más era cosa de sustituir dentro de la ecuación. Teníamos 3 escenarios. Y con respecto a ellos eran 3 coordenadas. En X, en Y y en Z. Para X, como siempre es sobre el eje del viento, pues se considera constante. Nada más era cosa de variar Y y Z. Y en la ecuación solamente aparecen una vez cada uno. Entonces nada más era de sustituir la primera parte de la ecuación, les quedaba ya como prácticamente constante. Y lo único que tenían que hacer era sustituir estos valores. Y les daba esas cantidades en microgramos por metro cúbico. Creo que no hubo ningún problema, ¿verdad? No, profe. Perfecto. Ok. Pues entonces empezamos con el día de hoy. Vamos a ver cómo seleccionar variables de diseño. Eso es un poco de diseño de procesos, pero sin embargo nos sirve a nosotros para poder modelar correctamente nuestros sistemas. Ya están entrando, ya son 25, creo que ya ahora sí, ya podemos comenzar. Esto de la selección de variables de diseño, les pongo aquí la referencia de un artículo de AICHE, American Chemical Engineers, pero publicado en el 66. Ese se los voy a subir al ratito para que le den una revisada y lo lean. Y entonces comenzamos, si están de acuerdo. ¿Sí? Entonces, para la modelación de los procesos, pues en general, ¿sí? Como resolvemos de modo modular, para cualquier equipo, el modelo matemático va a ser la combinación de expresiones matemáticas que nos van a estar representando el balance de la cantidad de movimiento, es decir, el momentum, balance de materia, es básico, balance de energía, ecuaciones de diseño, relaciones termodinámicas y ecuaciones cinéticas también, ¿sí? Y especificaciones de algunas variables o restricciones particulares. En sí, el modelo resultante de todo esto, ¿sí? Pues consiste típicamente de un sistema de ecuaciones acopladas y por lo general no lineales. Y la solución pues puede ser directa para un equipo simple o bastante complejo, ¿no? Si se trata de un proceso completo. Entonces, ya existen simuladores de proceso, los cuales se encargan de resolver todas esas ecuaciones, ¿no? Para cualquier proceso. Pero, pues necesitamos ver cómo es que se podría optimizar un sistema con respecto a la selección de esas variables, porque en muchas ocasiones la solución numérica de los modelos de los procesos pues requieren de procedimientos iterativos, como ya hemos visto, para su solución, y en esos casos pues es importante seleccionar adecuadamente las variables que deben suponerse, que serían esas las variables de diseño, pues con el fin de hacer más eficiente la solución de los problemas, ¿no? Entonces, esto va a quedar condicionado al concepto de grados de libertad. Entonces, los modelos matemáticos que gobiernan estos sistemas, ¿sí?, están compuestos de m ecuaciones y n variables, que también hemos explicado,
Y en particular se presentan tres casos generales, ¿no? Donde m es mayor a n, es decir, tenemos más ecuaciones que variables, y en este caso, pues el sistema está sobreespecificado y definitivamente no se puede resolver. Entonces debe de revisarse la modelación del sistema, que recuerden que nosotros somos los que proponemos nuestros modelos. Cuando m es igual a n, está perfecto, porque el sistema está completamente definido y se puede resolver. Si el sistema es lineal, pues la solución será única. Y si el sistema es no lineal, pues puede existir soluciones múltiples. Ahora, cuando tenemos m menor que n, ¿sí? Con objeto de definir el sistema, se necesitan n menos m relaciones adicionales que pueden ser en forma de valores establecidos de alguna variable de diseño, y se dice en estos casos que el sistema tiene f grados de libertad. Entonces la ecuación que vamos a utilizar va a ser f es igual a n menos m. Esto también ya lo hemos aplicado, ¿sí? Número de variables menos número de ecuaciones nos van a dar nuestros grados de libertad, ¿sí? Y pues esta situación conduce a los típicos problemas de optimización. El ajuste de esas variables dadas por los grados de libertad pues debe de hacerse de acuerdo a una función objetivo que se establece y de acuerdo a las restricciones de la naturaleza del proceso, ¿sí? Entonces, como ejemplo, vamos a considerar los tres casos que acabamos de ver aquí atrás. Cuando existen más ecuaciones que variables, cuando el número de ecuaciones es igual al de las variables, y cuando el número de ecuaciones es menor que las variables y se debe definir un grado de libertad. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar en consideración. Es un ejemplo muy simple de un tanque de mezclado, ¿sí? Que no requiere mayor algoritmo de cálculo. Entonces, supongamos que se describen las tres relaciones para modelar el sistema, ¿sí? Para empezar, ¿con qué ecuaciones contamos para este sistema? Pues para empezar el balance de materia, y es muy simple, ¿no? A más B menos C es igual a 0, o A más B es igual a C. Una especificación de diseño, que nos ponen aquí, va a ser una K, que es una constante, que va a ser igual a la relación que guarda la alimentación B con respecto a la alimentación A. Es decir, necesitamos que la C salga con esas características, que siempre estén en cierta relación para ese factor K, que va a ser una especificación del diseño. ¿Qué restricciones le podemos poner? Bueno, le podemos poner que A sea 1000, C 2000 y K que sea igual a 4. Entonces, para el ejemplo 1, se tiene en este caso, como se vio, 5 relaciones independientes y solo 4 variables. Es decir, el sistema está sobreespecificado y no se puede resolver. Esto justamente es una mala modelación del sistema y pues se requiere eliminar al menos una de las tres últimas ecuaciones. Es decir, si yo estipulo todas estas, ¿cuántas ecuaciones tengo? 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. ¿Y cuántas variables tengo? Serían 1, 2, 3, y la de diseño serían 4. Entonces, pues no se puede resolver. Si nos dan esto de aquí, por ejemplo, si yo calculo K, ¿sí? De acuerdo a esto, K se supone que es B sobre A. Y se supone que aquí ya nos están dando el valor de K, que es 4, y el valor de A. Es decir, si yo despejo de aquí B, me va a quedar como K por A, y esto va a ser igual a 4 por 1000. Entonces implico 4000, pero me dicen, ya no cumple con esta ecuación. Profe, ¿puedes silenciar Sí. el micrófono de todos? Sí, permítame un segundito, es lo que voy a hacer. No invitan chicharrones, oigan, qué malos son. Ya no cumple con el balance de materia. ¿Por qué? Porque si nos están diciendo que A, permítanme, nos están diciendo que A más B es igual a C, y C nos la están dando ya como 2000, tenemos la cantidad
de A, está definida aquí como 1000, más B, que es 4000, y C, pues no, ya aquí ya no nos da 2000. ¿Sí están de acuerdo? Está sobreespecificado el problema, no hay solución para esto. Tendríamos que eliminar alguna de las restricciones para que se pudiera resolver. A eso se refiere cuando está mal especificado el problema, está mal modelado y nos quedan más ecuaciones que incógnitas. En el caso 2, ahora suponemos que eliminamos la penúltima restricción de la modelación, dejando por lo tanto el valor de C sin especificar. Como ya vimos, pues la B ya la pudimos calcular y nos corresponde a 4000, y la C no es 2000, sino ya son 5000. Entonces el sistema de ecuaciones, y ahora sí se reduce a 4 incógnitas, y entonces ya tenemos el sistema que se puede resolver y encontrar una solución única. Al hacerlo, pues ya se encuentran estas respuestas, y como son el mismo número de variables que de ecuaciones, pues tenemos una y solo una solución para nuestro sistema. Ahora vamos al caso 3. En el caso 3, ahora vamos a suponer que aparte de eliminar la penúltima, pues adicionalmente también eliminamos la última restricción del problema. Entonces, el valor de K lo vamos a dejar como incógnito, ¿sí? Esto nos da un sistema de 4 variables, 3 ecuaciones, pues lo cual implica que se tiene un grado de libertad. Como este K no nos lo están dando, solamente nos están dando A, que se supone es igual a 1000, ¿sí? Y la ecuación que dice que A más B es igual a C, pues entonces existe un número sin fin de posibles soluciones, es decir, un número infinito de combinaciones de valores de D, de C y de K que pueden satisfacer esta condición. Si vemos, pues A es 1000, pues sí, ok, sí lo cumplimos, pero podemos tener un número infinito de soluciones para ese sistema cuando tenemos un grado de libertad. Ahora, esto, como bien dice aquí, pues representa la mayoría de las situaciones que aparecen en el diseño de procesos, y la selección de los valores que en particular se fijan para la operación del sistema, pues debe de estar ligada a un tipo de objetivo o comportamiento deseado. Y en particular, para problemas ¿sí? Para problemas formales de optimización, esa selección está ligada justamente a una función objetivo, también como ya lo hemos visto, y que se establece tratando de maximizar algún tipo de salida o beneficio, o de minimizar algún tipo de entrada o costos del sistema. Es por eso que es tan importante poder seleccionar correctamente nuestros sistemas y nuestras variables de nuestros procesos. Entonces, hay algo que se llama el algoritmo de Lee y Ruth, y dice que para problemas cuya modelación nos arrojan valores positivos de grados de libertad, dos aspectos son de importancia. Uno, la manera en que se van a satisfacer esos grados de libertad. Tenemos que saber seleccionar las variables del diseño. Y dos, la forma en que se va a resolver el sistema de ecuaciones resultantes, ¿sí? Pues para satisfacer justamente esos grados de libertad se tienen dos aspectos. Primero, se puede establecer el valor de alguna variable de acuerdo a estipulaciones establecidas, pues generalmente por alguna conveniencia, por ejemplo, pues que estén contenidas en ecuaciones cuya solución sea muy difícil para obtener esas variables, o puede ser cualquier otra restricción. Las demás variables que se requiere estipular, pues deben entonces de seleccionarse de tal modo que se facilite la solución del sistema de ecuaciones resultante.
Entonces, ahora vamos a ver a qué se refiere este algoritmo de Lee y Root, ¿sí? Para poder seleccionar estas variables. Primero, este algoritmo posee una herramienta útil para facilitar la selección de variables de diseño, ¿sí? Y constituye primero se construye una matriz, de incidencia, la cual consiste en formar un arreglo con renglones o filas que especifican las ecuaciones y columnas que identifican las variables que representan a todo mi sistema, ¿sí? Entonces, se detecta la presencia de una variable en una ecuación por medio de un identificador de ese elemento en la matriz, por ejemplo, una X, ¿sí? Si la variable en cuestión no está contenida en la ecuación, pues se tiene la ausencia de ese identificador. ¿Sí? Pues enseguida vamos a detectar pues, alguna columna que contenga una sola X, y eso nos va a querer decir que esa variable aparece únicamente en esa ecuación. Como aparece nada más en esa ecuación, no es tan relevante, y por lo tanto vamos a eliminar esa columna y ese renglón completo, ¿sí? Con eso ya vamos a tener una matriz reducida. Y se repite el procedimiento con el sistema de ecuaciones reducido, ¿sí? Ahora, si eventualmente todas las ecuaciones se eliminan y las columnas que quedaron sin eliminar representan las mejores variables de diseño para ese problema, ¿sí? La solución es entonces está dada por el proceso inverso, justamente al de eliminación, ¿sí? Es decir, que la primera ecuación en eliminarse será la última en resolverse. Si el proceso de eliminación se cumple, ¿sí?, habiendo en cada paso una columna con un solo elemento de incidencia, pues significa que la solución del sistema de ecuaciones es secuencial y no requiere de la solución simultánea de algún subconjunto de ecuaciones o de soluciones mediante ensayo y error. El número de columnas sin eliminar en estos casos es igual al número de grados de libertad del problema. Pero, ¿qué hacer cuando se llegue a una situación donde existan solo columnas con más de una incidencia? Bueno, por un lado implica que la solución al sistema de ecuaciones ya no es puramente secuencial. Debemos de eliminar tantos renglones como sea necesario para generar al menos una columna con una incidencia y aplicar el procedimiento descrito anteriormente, ¿sí? Al final del proceso quedará sin eliminar un número de columnas igual a los grados de libertad del sistema más el número de ecuaciones que se eliminaron para generar columnas con una nueva incidencia en la etapa intermedia. Se elige en estos casos un número de variables de diseño pues, equivalentes a los grados de libertad del sistema y el resto se identifican como variables de reciclo, lo cual implica que es necesario suponer el valor de esta variable para iniciarla y seguir el proceso de solución, recalcular en algún momento de este proceso típicamente a través de las expresiones o de la expresión que se eliminó en la primera etapa del algoritmo. Otra forma de ver el problema, pues al llegar a la situación de que no tenemos columnas solamente con una incidencia, es el de resolver el subsistema que queda en forma simultánea y posteriormente la otra parte dada por el conjunto de ecuaciones y variables que sí se eliminaron en forma secuencial. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. ¿Sí? Un ejemplo simple, muy simple, sería el que se presenta aquí. Es un sistema de intercambiadores de calor, ¿sí?, que se lleva a cabo en dos equipos en serie. ¿Sí? Las ecuaciones que describen el sistema pues consisten básicamente en balances de energía y ecuaciones de diseño con las correspondientes relaciones de definición para cada intercambiador. Y son las siguientes, ahorita se los voy a mostrar. Nada más quiero que vean que este es el flujo del proceso, esta es mi corriente de proceso, pasa por un primer intercambiador, donde entra con una temperatura 1 inicial y sale con una temperatura 1 final. De aquí sigue a otro intercambiador donde el fluido de enfriamiento entra con una temperatura 2 inicial y sale con una temperatura 2 final.
Para poder calcular la entalpía, nosotros sabemos que necesitamos el Cp y la masa, ¿no? Para poder hacer la integral mSp de T, porque estamos a presión constante en principio. El proceso como tal consiste de M masa H, CpH y temperatura inicial H. Entre ambos intercambiadores vamos a tener la temperatura H intermedia y a la salida tenemos temperatura H final. Recordemos que en este proceso el balance de masa pues es básico solamente para el cálculo de la temperatura que se desea alcanzar. Si quisiéramos calcular la masa entrante a partir de las temperaturas. Pero en este caso, nuestra corriente de proceso ni aumenta ni disminuye en masa, única y exclusivamente en temperatura. Entonces, las ecuaciones que tenemos, ¿sí? Por un lado tenemos el Q1, recordando pues que este va a ser el Q1, ¿sí? Y este será el Q2, las cargas térmicas asociadas. Para el Q1 tenemos M de entrada, el Cp de entrada, con la diferencia de temperaturas, la inicial menos la intermedia, ¿sí? Del mismo modo, para la parte de la corriente de enfriamiento tenemos el Q1 va a ser igual a M1C1 por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Entonces, estas ya son de diseño para el Q1, ¿sí? Tenemos que la U por la A por la delta T1, ¿sí? Recordando que U es el coeficiente de transferencia de calor global y este va a estar definido por la masa, las temperaturas, tanto de entrada como de salida. Así es como vamos a poder calcular el coeficiente de transferencia de calor. Y la delta T1 es una delta T logarítmica. Otra forma de llamar a esta delta T es la LMTD, si recuerdan, ¿no? La media logarítmica de la diferencia de temperaturas, que es delta T1 menos delta T2 menos delta T1 entre el logaritmo de delta T1 entre delta T2. Con esto ya logramos la delta T, que va aquí. Estas ya son ecuaciones de diseño. Para el intercambiador 2, tenemos lo propio, igual, para la corriente de proceso, para la corriente del fluido de enfriamiento, ¿sí? Su ecuación de diseño, el cálculo de la U, ¿sí? Nosotros conociendo la U y la delta T, podemos calcular el área, que sería la necesaria para la transferencia de calor, y de ahí es donde podemos ya definir si el área es muy grande o muy chica, o como lo considere el problema. Ya sabemos que podemos optar por diferentes tipos de intercambiadores, por eso se consideran de diseño. ¿Sale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ecuaciones, ¿sí? Tenemos nuestras 10 ecuaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ecuaciones. Esta es la matriz de incidencia, ¿sí? Y estas son nuestras variables. Tenemos nuestra Q1, nuestra Q2, la temperatura de entrada del fluido, la temperatura de nuestro intercambiador 1, sale a salida, la M1, que sería la corriente en el intercambiador 1, el coeficiente de transferencia global 1, el área 1 y la LMTD 1. Tenemos la masa 2, la temperatura final 2, el coeficiente de transferencia 2, el área 2 y el delta T2, ¿sí? En este caso, esta es nuestra matriz de incidencias. Si se dan cuenta, la Q1 dice que aparecen 7, 8 y 9. Entonces, en 7, en 8 y el 9 tenemos solamente la Q1 y seleccionamos con una X, ¿sí? Ahora, la Q2, ¿sí? La Q2 nos dice, aquí, que la tenemos en 12, 13 y 14. Entonces, la Q2 sí está en 12, 13 y 14, ¿sí? Así es como vamos llenando esta matriz de incidencias. TH1 dice que está en 7, en 10,
en 11, en 12, en 15 y en 16. ¿Sí? Aquí está en 7, en 10, en 11, en 12, en 15 y en 16. Sí, es correcto. Esta otra, la T1F, dice que nada más aparece en 8, en 10 y en 11. ¿Sí? Así es como vamos llenándola. Ya una vez que tengamos bien identificadas nuestras variables con respecto a nuestras ecuaciones, ¿sí? Identificamos, ¿sí? Como bien lo decía, que la variable, ¿sí?, se presente solo en una columna. Y sí, aquí está. A2 la seleccionamos porque solo aparece en una ecuación. Y como solo aparece en una sola ecuación, pues vamos eliminándola. Toda la columna con su respectivo renglón. Es por eso que lo tachamos. Eliminamos columna y renglón. De aquí volvemos a reescribir esta matriz, pero ahora ya reducida, sin esta columna y sin este renglón. Esta ya es nuestra matriz reducida. Perdón, ¿por qué se Sí. tachó la columna 14? Ah, esta de aquí, porque Ajá. buscamos las variables que solo aparezcan en una ecuación. Mire, voy a regresar tantito. ¿Sí? Se detecta la columna que tenga una sola X, es decir, una sola variable, ¿sí? Lo cual representa que esa variable aparece únicamente en esa ecuación. Como aparece en una sola ecuación, es decir, no es fácil su cálculo, en principio, y no tiene tanto peso con respecto al demás sistemas de ecuaciones. Por lo tanto, eliminamos toda la columna y todo ese renglón, ¿sí? Y vamos reduciendo la matriz. Y eventualmente vamos a llegar a donde se eliminan todas las columnas y lo que quede, ¿sí?, de variables serán justamente nuestras variables de diseño de ese problema y serán las que mejor representen nuestro proceso. Ya una vez que hayamos llegado a ese nivel, la solución vendrá dada por el inverso al que se llevó a cabo en la eliminación. Es decir, en este proceso, nosotros, la primera que eliminamos, ¿sí?, fue el área 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada más vemos aquí en todas las columnas, ¿sí? Y si vemos, solo aquí en A2 existe una sola X. Eliminamos toda la columna y todo el renglón, ¿sí? Cuando vayamos a resolver, esta va a ser la última en calcularse. ¿Sale? Sí, profe, gracias. No hay de qué. Ahora, entramos a esta matriz ya reducida, ya no aparece A2 y no aparece la ecuación 14. Y ahora escogemos el U2, que es este, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más aparece en esta columna. También podríamos haber utilizado delta T2, si se dan cuenta, pero bueno, vamos a eliminar esta, ¿sí?, que nada más aparece en una sola columna, y pasamos al paso 3. Aquí ya no tenemos la columna ni el renglón que eliminamos, y ahora ya seguimos con delta T2, ya lo habíamos identificado desde hace rato, donde nada más nos queda el solito en este renglón, y entonces cancelamos esta columna con todo este renglón. Y eso nos va a dar paso a la matriz reducida en el paso 4, ¿sí? En el paso 4, como estamos eliminando todo esto, vamos a poder tener, aquí ya se ve directamente, podemos eliminar tanto M2 como delta T2, pero podemos seguir aquí con la T2, ¿no? Entonces, eliminamos delta T2, ¿sí?, con todo su renglón, ¿sí? Y nos pasamos al siguiente. Ahora aquí en esta, la única que presenta una sola es Q2, y eliminamos todo el renglón con toda la columna, ¿sí? De esta vamos a pasar al paso 6, donde ya eliminamos esto, y ahora la que nos queda solita es el área 1. Eliminamos la columna con todo su renglón, ¿sí? Y pasamos al paso 7, donde nada más nos quedaría el coeficiente de transferencia 1,
y eliminamos el renglón con todo, la columna con todo el renglón, ¿sí? De aquí ya se ve claramente que delta T1 también va a estar aquí, y lo eliminamos junto con todo el renglón. Ya se va reduciendo muchísimo, ¿sí? Y aquí ya nos queda nada más la temperatura 1 final, solita. O también podríamos haber ocupado la M1, pero pues yo creo que con la temperatura, cualquiera de las dos puede quedar. La eliminamos, ¿sí? Y con esto tenemos ya un solo renglón con estas columnas. Entonces, las variables que quedaron sin eliminar representan las mejores variables de diseño. En este caso es Q1, M1 y M2. Con estas tres variables ya podríamos nosotros tener un buen sistema, buenas variables. Ahora, ¿cuántos grados de libertad tenía nuestro sistema? ¿Cuántas variables y cuántas ecuaciones teníamos? Número de ecuaciones, ¿cuántas quedamos que eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Y variables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 menos 10, esos son los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad son? 3. 3 grados de libertad. Para poder especificar esas tres variables que nos quedaron pendientes, es que hacemos la metodología de Lee y Ruth. Y al último tenemos nuestras tres mejores variables de diseño. Esto sería la selección óptima para nuestros 3 grados de libertad. Ahora, ya tengo yo esas tres, que son las que voy a suponer y sugerir para poder realizar el cálculo de mi sistema. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser el algoritmo de cálculo de ese sistema? Bueno, pues el algoritmo de cálculo, la secuencia de cálculo, va a ser el siguiente. Si se dan cuenta, empezamos de atrás hacia adelante. La primera ecuación que nos chutamos fue la 14, ¿sí? Y fue el A2, el primerito que eliminamos. Por lo tanto, ahora va a ser el proceso inverso. Fijamos los valores de Q1, la masa 1 y la masa 2, y ahora sí, con estos tres y la ecuación número 7 podemos calcular la temperatura del proceso intermedio, ¿sí? Esto en función de Q1. Posteriormente de la ecuación 8 vamos a poder calcular T1 al final del intercambiador 1 en función de Q1 y ya tengo yo acá M1, ¿sí? Ahora de la ecuación 11 voy a poder calcular el delta T1 en función de la temperatura inicial, ¿sí? De intermedia, perdón, del proceso, y la temperatura final del intercambiador 1. Con eso ya voy a poder calcular mi delta T1 y así subsecuentemente me voy a ir en esta secuencia hasta llegar al último a calcular el A2. Ese sería el algoritmo de Lee-Ruth. Si se dan cuenta, pues es noble, está tranquilo. ¿Qué les pareció? Profe, ¿a qué horas nos conectamos? A las... Déjenme ver. A las 7, ¿les parece? Sí, profe. Ok. Sí, ya se va a acabar. Nos vemos entonces ahorita, ¿sale? Sí, ¿A profe. las 7 nos conectamos? Sí. Gracias. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bye. Profe, Sí.